noche. En esta noche tenemos un capítulo muy importante, el capítulo 23 del deseado de toda la gente. Y es el reino de Dios que está cerca. Cuando Jesús vino a Galilea, lo que repetía, lo que predicaba era: el reino de Dios está cerca. Leo en la página 199 del deseado de todas las gentes que dice: mientras Jesús viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él multitudes de las ciudades y los pueblos. Muchos venían aún de Judea y de las provincias adyacentes. Con frecuencia se veía obligado a ocultarse de la gente. El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Nunca antes había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres. Almas hambrientas y sedientas que habían aguardado durante mucho tiempo la redención de Israel se regocijaban ahora en la gracia de un Salvador misericordioso. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, dice allí, y creed en el evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía debe ser bien entendida por los adventistas. La profecía de las 70 semanas. Pero en este tiempo que estamos viviendo ahora, cuando Jesús decía: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos también se ha acercado, estaba hablando de que él, Jesús mismo, era el reino de Dios y que estaba allí llegando en el tiempo que las profecías decían. Jesús buscaba el recurso de la profecía de las 70 semanas, porque las 70 semanas anunciaban la venida del Mesías. Y cuando él decía el tiempo se ha cumplido, estaba hablando de ese tiempo profético. Y que la venida de Cristo se había dado con una profecía matemática. Una profecía de 483 años. Las 70 semanas menos una, 69 semanas. Porque las 70 semanas son 70 por 7, 490 años. Es lo que el ángel le dijo a Gabriel, que estaba determinado sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Así dice que entonces, al final de las 69 semanas, el Mesías aparecía. Y eso ocurrió en el año 27. Así que cuando Cristo decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de las 70 semanas.
Porque Dios dio la profecía de la venida del Mesías con matemática, con cumplimiento matemático, con fechas. Y de eso era que Jesús hablaba. El tiempo se ha cumplido, tal como la profecía decía. Así que, pero hoy, ¿qué ocurre hoy con el tiempo? Estamos en la misma situación hoy. La profecía que marcaba el fin del tiempo, 1844, ya hace cerca de 170 años que eso ocurrió. Desde 1844 en adelante, ya la venida de Cristo simplemente es el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Ya desde ese tiempo, el tiempo de la venida de Cristo está en manos nuestras. Ya no hay más profecía con matemáticas. Después de 1844, debido a que el tiempo de la venida de Jesús, el tiempo está en nuestras manos. Ahora depende de la preparación del pueblo. Cuando Jesús apareció y decía el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, estaba hablando de él. Ya las 69 semanas se habían cumplido y el reino de los cielos estaba allí. Lo mismo ocurre hoy. Nosotros estamos en este tiempo, en el tiempo de las bodas del Cordero, en el tiempo de la séptima iglesia. Una iglesia que, a diferencia de las otras 6 iglesias, esta iglesia se levantó, surgió, no para morar en la tierra, sino para ser levantada. Está en nuestras manos el que la iglesia permanezca mucho tiempo en la tierra o no. Nosotros estamos en el tiempo en el cual Jesús está preparando un pueblo que los recibe en las nubes del cielo. Esa preparación se le llama las bodas del Cordero. También estamos en el tiempo de Apocalipsis 3:20, que dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde 1844 hasta el cierre de la gracia se está cumpliendo la dinámica de las vírgenes prudentes que buscan aceite juntamente con su lámpara, que conocen la profecía de la venida del esposo. Y cuando hablo de la venida del esposo para las vírgenes, no es la segunda venida, sino una venida de Cristo de preparación para su pueblo, para la segunda venida. Y se cumple entonces la parábola de las vírgenes prudentes que toman aceite juntamente con sus lámparas y salen a recibir al esposo y entran a las bodas con él. En ese tiempo estamos nosotros. ¿Hay algún comentario, pregunta? No, que el tiempo es solemne en que vivimos y que Dios nos está dando extensión de su gracia para que nosotros le permitamos entrar a nuestra vida y Él haga su obra de transformación, de salvación en nosotros. Amén. Gracias, mi amor. Dice aquí, leo en página 202.
Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de la gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual le fue hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Millones de personas no tienen idea en qué tiempo vivimos. No saben leer el calendario profético. Así que no saben leer el reloj profético y no saben en qué momento de la historia estamos. Para esa persona que no sabe leer el calendario profético, Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero para los que conocen el calendario profético, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Así que ya se dijo que Cristo viene como ladrón, pero es para los que duermen, dice, no para los que velan. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aunque no sabemos la hora en que ha de venir nuestro Señor, podemos saber que está cerca. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea. En el templo de Jerusalén, el nacimiento del precursor había sido predicho a Zacarías mientras oficiaba ante el altar. Se está hablando de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el que vino anunciándolo. Se le anunció a Zacarías, su padre, cuando el ángel se le reveló allí, mientras él servía en el altar. Que porque no tuvo fe, quedó mudo. Y esa noticia se regó, se supo. En la colina de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. También eso se recordaba. A Jerusalén habían acudido los magos a buscarle. Eso todo se sabía. En el templo, Simeón y Ana habían atestiguado su divinidad. Pero los dos ancianitos que cuando presentaron a Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y profetizó de que él era el Salvador. Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su entusiasmo acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado a sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio, la manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad y las lecciones
de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico de Betesda había declarado ante el Sanedrín su filiación con el Eterno. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habían honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. Y a ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. Así también hoy estamos en el tiempo profético, en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio investigador. El reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de que este pueblo se prepare, porque todas las cosas en el mundo apuntan al fin. Y las profecías son más creíbles y dicen que estamos en el tiempo. Así que me gustaría escuchar algún comentario al respecto. Buenas noches, pastor. Una pregunta, ¿esas profecías ya se cumplieron, las de 70 semanas? Las 70 semanas se cumplieron para la primera venida de Jesús. Estaban diseñadas para anunciar su venida como Mesías. ¿Y esas 70 semanas se las está dando al enemigo para que haga lo que tenga que hacer, o cómo es? No, esas semanas se le dieron al pueblo de Israel para que supiera con fechas cuándo el Mesías venía y se prepararan. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. También a nosotros se nos ha dado la profecía de los 2300 días, que se cumplieron en 1844. De ahí en adelante es tiempo de la venida de Jesús. En este tiempo hay que sacar espacio para leer, para estudiar, para orar. Entonces estamos en el tiempo de preparación. Hay que prepararse. Jesús está a la puerta. Solo se espera la preparación del pueblo. Y el Espíritu Santo es enviado a instruir al pueblo para dar instrucciones, orientación, dirección. ¿Hay algún comentario o pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Porque aquí habla de que, ¿verdad? Pues que Cristo viene como ladrón para los que duermen, más para los que velan, pues no, porque ellos van a estar despiertos, pero como las personas que tomamos medicinas, pues nos gana el sueño, ¿verdad? Nos quedamos dormidas. ¿Cómo le hacemos nosotros para darnos cuenta? La gente que toma medicamentos y se duerme. Ajá. Yo sí me duermo, porque pues yo tomo medicamentos. Por eso le pregunto, porque pues cómo le vamos a hacer nosotros si, ¿verdad? Pues a mí me gustaría estar despierta, pero pues ya cuando acuerdo ya me estoy durmiendo. Sí. Ese sueño no es físico, sino espiritual. Oh, ok. Que no estamos Sí. entendiendo lo que nos dicen o algo así. Es espiritual en el sentido de estar orando, estudiando la palabra para estar fuerte espiritualmente y pedir revelación de Dios para ser guiados y para entender los tiempos. Bueno. Eso es estar despierto.
Ah, bueno, eso es estar despierto. Ah, bueno, sí, ya, ahora sí ya entendí, porque yo, pues yo siempre digo, yo cuando hablan de eso, yo digo, y yo cómo le voy a hacer si, ¿verdad? Pues yo a veces estoy conectada y como si se quedan mucho rato, pues ya cuando acuerdo ya me dormí. Pues digo, ay, Dios Sí. mío, me quedé dormido. Eh, Bueno, Es, gracias. es una preparación espiritual de Ok, vivir conectado y tener revelación del Espíritu que nos instruya sobre los tiempos en que vivimos. sí, 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 qué bueno. Entonces, Sí, bueno, gracias. Pastor, buenas noches. Yo tengo la siguiente pregunta. sí, Cuando el Señor venga, Él va a levantar primeramente a los muertos, ¿verdad? sí. Todos los muertos, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Va a ser No, general. no, Ah, no todo. ajá. Ah, Solamente los muertos en Cristo. ah. Y los que morimos en Cristo, vamos a hacer, o sea, nos va a llevar a todo. Y otra persona que no haya muerto en Cristo, no lo conoce, también lo va a levantar. No, No, solamente los creyentes, o sea, los que hemos creído en el Señor. porque hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para los muertos en Cristo y entonces 1000 años después, entonces viene la resurrección de los muertos que no se salvaron. Ajá, bueno, Van a gracias. ser separadas las dos resurrecciones. Ajá, bueno, gracias, pastor. Sí. Pastor, ¿y por qué la otra vez Leti le preguntó de que ahorita estaba juzgando a los muertos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué era el tiempo que estaban como que Jesucristo estaba juzgando a los muertos? Algo Oh, así. sí, 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 eso está ocurriendo en este tiempo. Entonces varios de ellos ya están ya están seguros de que ellos van a ser salvos. Sí, ya hay algunos de los muertos que ya están seguros de que están salvos. Okay. Sí, Ok, entonces que ahorita es cuando los ángeles están deteniendo los cuatro vientos porque nosotros todavía no estamos listos. sí, esperando que el pueblo se prepare. Ok, Sí, gracias. gracias por la pregunta. Cuando ya Dios termine de trabajar con los hombres, con la tierra, porque ya la gente se aparte completamente de Dios, que ya no haya gente que responda. Entonces ya Dios pues cierra su trabajo con la humanidad y es lo que se llama el cierre de la gracia. Entonces, como mientras la gente se vaya oyendo de la palabra, se va también uniendo, ¿verdad? Va creyendo y va uniéndose a orar y todo eso. Sí, Se interesa en aprender, todavía ellos entran todavía en el periodo de la salvación, sí. la salvación. Sí. Gracias. Mientras haya persona que responda al Sí, sí. llamado de salvación. Ok, Sí. gracias. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, que el Señor a todos los que pidan en este tiempo nos mantendrá con su espíritu informado de los tiempos en que vivimos, de saber que estamos en el tiempo del fin. El día y la hora exacta de su venida no sabemos. El Espíritu hará entender y saber que estamos en el tiempo del fin.
pero dicen que hay señales, ¿no? Sí. El asunto es de que hay que tener, sí, orar mucho para poder entender las señales. Porque el Espíritu es el que interpreta las señales para entenderlas. Pastor, ¿y las señales se darán en la luna, las estrellas, o sea, ¿cómo es? O sea, la señal también es el sábado, ¿no? No, hay una señal importante, decisiva, que es la ley dominical. Ah, Cuando decreten una ley universal de guardar el domingo en forma obligatoria. porque los huracanes y todo eso no es una señal, ¿verdad? Eso no. Eso ha habido siempre, los huracanes ha habido desde el tiempo del diluvio, yo creo. Hay huracanes todo el tiempo. ¿Y las señales del cielo? Hubo señales en el cielo, como el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Ya se cumplieron. Esas se cumplieron ya. Ya, y lo que está sucediendo en Israel, ¿eso es la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón? Lo que está pasando en Israel no es profético, no es una señal profética. Claro, porque siempre ha existido, ¿verdad? Sí, esos son conflictos casuales. Pero es el Armagedón. No, la batalla de Armagedón es una batalla espiritual y política que está pasando ahora, pero no es el conflicto de Israel. Ah, Es todos los pasos que se están dando ahora, políticos y religiosos, para imponer el gobierno mundial. Eso se le llama la batalla del Armagedón. ya eso se está dando, ¿no? Sí, Sí, inicio, ¿no? Inicio. está bastante adelantado. Adelantado. Ok, Sí. gracias. Pero el espíritu, o sea, leer las profecías, dominarla, entenderla, saberla, aprendérsela y leer mucho las escrituras para conocer el plan de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Con todas esas herramientas, el Espíritu mantiene informado, ilumina acerca de los tiempos. El Espíritu señala al que ora, al que pide, los acontecimientos. Le da significado profético. Por eso conviene, como Cristo le dijo a los discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta? Sí que yo creo que el verbo velar es bien, cuando Dios nos dice que velemos, es porque nos ama y porque lo que Él quiere es que estemos conectados con Él todo el tiempo y que Sí. podamos ser guiados con su espíritu para que nosotros podamos dejar que el Señor haga su imagen en nosotros y también a través de nosotros atraer a otras personas que lo conozcan
y así poder ver que realmente el tiempo que vivimos es totalmente crucial, que nosotros no podemos dormirnos, ¿verdad? Sino que tenemos que estar como el centinela que está todo el tiempo ahí, velando cada movimiento que se hace, ¿verdad? En su ciudad. Así también nosotros tenemos que estar velando todo lo que pasa en las avenidas del alma, y también en nuestro environment, que nada nos desconecte de Jesús, que su Espíritu Santo nos ayude a estar conectados con Él, porque de lo contrario no sabremos el tiempo de su venida si no estamos conectados con Él. Así es. Sin la revelación del Espíritu no se entenderán los tiempos. Y seremos tomados por sorpresa. Entonces hay que vivir orando, pidiendo la dirección del Espíritu y estudiando la palabra, estudiando las profecías. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bien. El capítulo en esta ocasión es corto. Así que el pensamiento dice así: velad pues orando en todo tiempo. Que se ha tenido por digno de evitar toda esta cosa que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque su venida está a la puerta. Estamos en el umbral del desenlace de la historia. Ya todo ha llegado al fin según las profecías y los acontecimientos. Dios solamente está dando oportunidad al pueblo para que se prepare. Así que si no hay más comentarios o preguntas, vamos a orar en esta noche. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos. Envía tu Espíritu, Señor, que prepare a tu pueblo, que podamos entender los tiempos, que podamos, Señor, prepararnos, que podamos estar listos para cuando vengan las nubes del cielo. Nos ponemos en tus manos, guía a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Nos encontramos Amén. aquí el jueves a las 7. Buenas noches. Sí. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, abrazos a todos, una feliz noche, que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Amén. Totalmente, pastor. Que Dios lo guarde. Amén, igual. Un Bendiciones. abrazo a todos, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanita María. Bendición, hermana Esperancita. Bendición. Sí.